Días. Vamos a arrancar en Derecho Público con la unidad 1, que son las nociones básicas sobre el Estado. El presente capítulo atiende a una descripción de fenómenos históricos, políticos y sociales relativos al Estado. ¿Qué se consideraba Estado según la época? Ya que nos encontramos con una institución que nació de una manera y continuamente va cambiando ese concepto de Estado. Fíjense ahora, con la pandemia que estamos viviendo, si las funciones del Estado no han cambiado. Cuando analicemos más adelante nos vamos a dar cuenta que sí. Esta constante reconfiguración de la idea de Estado obedece, entre otros factores, al desarrollo mismo de la humanidad y las ciencias humanas o sociales, y a la necesidad de imponerle límites al poder que el Estado despliega permanentemente. Es decir, siempre somos los particulares que le ponemos límites a través de la ley al Estado. La mayoría de los estudios sobre el Estado han apuntado a la justificación del poder del Estado. ¿Por qué el Estado es el poder o tiene el uso del poder en cuanto a su legitimación? Y al control del poder del Estado y de los abusos que puede cometer en el ejercicio de ese poder. Es decir, si nos remontamos a la época del 76 al 82, la última dictadura militar, la más sangrienta, podemos ver un ejemplo claro de la cantidad de abusos. Con leer el libro Nunca Más, que es muy triste, muy duro, nos podemos dar cuenta de estos abusos y de los conceptos que estamos desarrollando. El término Estado proviene del latín status. No existe ni un concepto ni una definición absoluta. No hay un concepto único de Estado. Tampoco hay un acuerdo mayoritario sobre su naturaleza, sobre sus funciones, fines. Fíjense que Corea del Norte tiene una actividad como en relación a esta pandemia, Corea del Sur, como Estado, tiene otra actividad. Fíjense que Estados Unidos hace algo, Argentina hace otra cosa como Estado con respecto a lo que estamos viviendo hoy. Se ha dicho que Estado es una comunidad desarrollada, que es la estructura del poder político de una comunidad, que es equivalente a la idea de nación, aunque no son iguales. Básicamente, Estado es una persona jurídica de carácter público y que por ser persona, como toda persona, es titular de derechos y obligaciones. Como caracteres elementales del Estado, es una unidad de personas que organiza y constituye una persona jurídica que actúa principalmente en un determinado espacio territorial de modo autónomo e independiente, ejerciendo su soberanía. Desde ya les adelanto que esto es en teoría. En la práctica no existe esto. ¿Por qué? Y porque si yo le pido un crédito al FMI, cuando firmo ese crédito, estoy firmando que el organismo que me dio el dinero se va a meter en mi soberanía, se va a meter en mi independencia. Los elementos del Estado son población, territorio y derecho. La población es entendida como una unidad de población, es decir, un conjunto de individuos con ciertos intereses comunes. Tales individuos, al asentarse en cierto lugar físico, ocupan un territorio. Cuando logran organizar estos factores, imponen un sistema de autoridades. Desde ya adelantamos que existen en la modernidad 3 poderes. Y un sistema de pautas de convivencia. De esta manera se está creando el derecho, que desde ya les adelanto, para muchos el derecho es un conjunto de normas. Para nosotros, la escuela tridimensionalista del derecho, el derecho es un conjunto de normas de realidad social y de justicia. Es un triángulo famoso, el famoso triángulo de Chiovenda o de Chiovenda, en donde a lo largo de todo el año nos vamos a ir dando cuenta que es así, que el derecho no tiene solamente normas. Es una parte, un tercio en la teoría. El derecho va a operar como un factor, como un instrumento de organización de autoridades.
como un instrumento motivador de conductas, pero también funcionará como aparato coercitivo. ¿Qué significa aparato coercitivo? Si no cumplís con lo que dice la ley, vas preso, o tenés una multa, o tenés tal sanción. Hoy en día, Alberto, con el decreto 260/20, lo que dijo: si no tenés cuarentena, tenés detención. Y también habló del Código Penal. Es decir, en el Código Penal hay artículos como el 202, el 205, el 239 y siguientes que hablan de penas de prisión hasta 15 años. También que son para las actividades más graves, ¿no? Que es, por ejemplo, el propagar una enfermedad conociendo que uno tenía esa enfermedad. Y permite al Estado ejercer su soberanía. Esta es una característica del Estado. En cuanto a la evolución, empezó en Grecia, en donde cada estado o polis estaba formado por una ciudad que tenía su independencia, su soberanía. Pero allí nace, con los famosos conceptos de ciudad-estado. Después en Roma va a adquirir su mayor desarrollo, porque además Roma nos va a dejar un derecho que va a ser el derecho que estamos aplicando hoy en día. Fíjense, ¿no? De aquella época fueron tan inteligentes los romanos, más allá de que conquistaron el mundo, que nos dejaron un derecho que se aplica hoy. En Roma había una cuestión más de competencia y de facultades, y también así se explica un poco la evolución romana. Hubo una monarquía, hubo una república, hubo un imperio. En la Edad Media se modifican todas las relaciones de poder. Surgen los principados, se configura el feudalismo, los señoríos, los reinos. El señor feudal, porque los monarcas empiezan a perder economía, entonces empiezan a asociarse con feudos que tenían dinero y que prestan dinero a cambio de poder, impone su voluntad no solamente al rey, al monarca, sino también a sus súbditos, sin límite alguno. Las libertades durante el feudalismo eran un reconocimiento que hace el monarca en favor de ciertas personas. Las personas que se beneficiaban con estos privilegios eran los señores feudales, los nobles. En cuanto a las cuestiones económicas, muchas están relacionadas con las propiedades de las tierras, es decir, los monarcas necesitaban tierras por conquistas, por cuestiones militares, y los señores feudales, vendiéndole a los monarcas esas tierras, obtenían beneficios a su poder.